Con el profesor Daniel Ipata hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estoy impactado. No sabía que estabas ahí, profesor. Te mando un abrazo, preparador físico, bueno, de una trayectoria impresionante hasta Copa del Mundo. Daniel Ipata, ¿cómo estás, profe? Abrazo a la sana distancia. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte, aunque sea de manera electrónica, pero sí, siempre es un gusto reencontrarme contigo en muchas de las ciudades que hemos estado viéndonos en México. Y ahora, bueno, sí, como tú dices, a una sana distancia, pero con las mismas ganas de siempre de platicar. Qué amable eres por estos minutos. ¿Qué estás haciendo en Tamaulipas, profe? ¿Qué haces por ahí? ¿Cómo se está viviendo el problema de salud en esa parte de la República? Bueno, llegué en noviembre con Roberto Hernández, en el cuerpo técnico, tomamos Correcaminos, Uh -huh, teniendo una experiencia un poquito adversa a nivel deportivo uh -huh. y hicimos un trabajo bueno de inicio, de depurado del plantel, un cambio de presidente también, Uh y -huh. eso motivó apuntar a una nueva etapa que salió buena hasta que se canceló el ascenso y se eliminó la liga como tal, y a su vez también por el tema de la pandemia se canceló el torneo. Una lástima porque, claro, habíamos logrado revertir una situación deportiva muy mala de Correcaminos el año pasado, Uh -huh. y ahora habíamos logrado primero un gran equipo de fútbol con buenos jugadores que le transmitieron a la afición de aquí de Ciudad Victoria y también de Tamaulipas un contagio. Fue un canal de resolver los temas positivos del tiempo libre en una ciudad que de por sí necesita de entretenimiento, de referentes para los jóvenes, de canalizar con el deporte todos estos aspectos. Y en ese sentido, Correcaminos había logrado ser un fenómeno social. Habíamos ganado los partidos de local, estábamos segundos en la tabla general, atrás de Mineros, que estaba realizando una gran campaña. Y en ese sentido, muy contentos, hasta que pasó lo que todo el mundo sabe con la Liga de Ascenso Uh -huh. y lo de la pandemia, ¿no? Desde entonces estamos en cuarentena aquí en Ciudad Victoria, lugar que nos recibió de una manera increíble, desde el club mismo y luego de toda la ciudad, de manera que estamos muy contentos aquí, a pesar de la dificultad y con ganas de que esto se resuelva por el bien de todo el mundo que la está pasando realmente mal, y que a nivel sanitario se vaya resolviendo la situación. Esto es una cosa inédita en el mundo, inédita en la historia, y estamos buscando respuestas a algo que nunca nos había sucedido. Tienes toda la razón y todavía falta un trecho todavía por delante, ¿no? Hay que aguantar, sacarle el pecho a las balas, digo yo. Oiga, profe, con el parón de las ligas, hablando de la Liga MX en la primera división, ¿qué expectativa tiene usted en torno a la reactivación del fútbol? ¿Qué tanto va a afectar el no trabajar o esa preparación colectiva por tanto tiempo? Obviamente la falta de ritmo, tantas cosas. ¿Qué tanto va a afectar a la liga en el momento que den el banderazo y regrese el fútbol? Sí, hay muchas puntas en este tema, ¿no? Una es la deportiva y el rendimiento de los jugadores. Es evidente que esto no es un periodo de transición normal de lo que se da entre un torneo y otro. Esto no es la vacación típica del jugador de 20 a 25 días que normalmente se toma, más hacia junio que hacia diciembre, que por lo general las vacaciones de diciembre son un poquito más cortas. Esto es estamos hablando de 6 semanas de un parón súper importante, agresivo si se quiere, absolutamente desadaptador de todas las condiciones condicionales, psicológicas, técnicas, tácticas, que tienen que ver con el rendimiento individual del jugador, pero también obviamente del rendimiento colectivo. El Uh fútbol -huh, es un deporte colectivo de una gran complejidad, uh y -huh. dentro de esa complejidad, obviamente, estar parado 6 semanas, por lo menos, hasta ahora, desadapta totalmente al jugador y al equipo. De manera que estos entrenamientos que hemos estado haciendo solamente son paliativos, Uh los, -huh. los que realizamos a nivel domiciliario son paliativos. También nos han aparecido muchos síndromes
producto del entrenamiento en espacio muy chico, con traumatismos, con muchas repeticiones, con muchos giros, y que sí, con el afán de que el jugador esté cada vez mejor y que el equipo no resintiera tanto el parón. Todos los preparadores físicos hemos reforzado ese aspecto, el aspecto condicional, de manera individual, y esto nos ha traído como consecuencia algunas cosas que no deseábamos, como un tipo de lesión o patología, o temas a nivel de tendones, algunas tendinitis, propias de cosas repetitivas y que dentro de lo que es el trabajo domiciliario no es lo que, Así es. lo que más se desea, ¿verdad? Pero había que hacerlo y hay que hacerlo porque todavía el fútbol está pendiente de regresar, y esperemos que todos tengamos respuestas buenas, porque después sí, las cosas se van a ir acomodando de a poquito a medida que pasen las fechas, pero de momento es algo que no está bien. Y la cuestión calórica, profe, no es tema porque, digo, los jugadores cuando están en sus actividades normales de entrenamiento, lo primero que hacen cuando llegan al vestidor es pesarse, y usted lo sabe. Y ahora, bueno, con todo esto, me imagino que el consumo calórico sigue siendo más o menos el mismo. La ingestión, quiero decir, y no el consumo. ¿Qué va a pasar con los que vengan con kilitos de más? Claro, eso se está monitoreando, por lo que entiendo, en muchos de los equipos, Ajá, preparadores físicos, el área de nutrición, sí se está monitoreando, pero como tú dices, ¿no? La ingesta es la misma y el consumo es inferior. O sea, un jugador, o un deportista, o amateur, habitual, casual, o habitual, pero amateur, consume 1500 calorías, y bueno, su ingesta será de 1500 calorías y mantiene un peso. El jugador de fútbol, un deportista de élite, consume 3000 calorías, pero si no las está quemando en este momento y sigue consumiendo esa misma cantidad de calorías, sobre todo estamos hablando de carbohidratos, que es lo que normalmente consume el jugador cuando está entrenando o compitiendo. Hoy, paradójicamente, el carbohidrato se vuelve un enemigo, y tenemos que tener más tendencia hacia las proteínas, hacia los ácidos grasos, y evitar los carbohidratos. Como tú dices, ¿no? El peso hoy es un tema importante, y si la federación quiere volver a las 2 o 3 semanas de iniciar los entrenamientos, obviamente uno de los enemigos a combatir va a ser el tema de sobrepeso del jugador. Tú llevas muchos años en esto, muchos años además tratando al jugador mexicano. ¿Qué le falta al jugador mexicano para triunfar, como muchos esperan que triunfe, profe, particularmente en selección y particularmente en Europa? Cada menos jugadores hay en Europa, mexicanos. La selección lleva 7 mundiales llegando al mismo lugar. Tú estuviste en un mundial, en el de Corea y Japón 2002, lo viviste en carne propia. ¿Qué falta para dar ese salto importante, profe? No, yo creo que la competencia interna necesita y requiere de una exigencia mucho más elevada. Yo creo que en los últimos años, vamos a decir 5 o 7 años, sí ha habido una explosión en cuanto a ayornamiento en el fútbol, con las herramientas tecnológicas que nos han ayudado a cuantificar las cargas, la carga interna, la carga externa. Se ha profesionalizado mucho, profesionales que han venido del exterior, profesionales mexicanos que se han capacitado. Yo creo que en ese sentido, en el área de capacitación, México ha avanzado bastante. Yo te puedo decir que nos hemos dedicado a ese tema académico, y hace 10 años era muy difícil nuclear una conferencia con 15, 20 alumnos, y ahora hay una gran avidez de videoconferencias o de conferencias. El profesional mexicano se ha capacitado, y conjuntamente con eso creo que se ha elevado también la preparación del jugador. En ese sentido creo que no estamos para nada lejos de lo que es Sudamérica o Europa. Necesitamos obviamente, es toda una cadena, ¿no? Desde la visoría, utilizando y aprovechando esta base material, que es una gran cantidad de jugadores de fútbol en todo el país, a partir de una gran población como la que tiene México. Y bueno, evidentemente desde ahí, desde el visoreo,
el desarrollo en juveniles creo que es muy importante. Si tú comparas con Argentina, con Uruguay, con Brasil, el desarrollo en fuerzas básicas y en las divisiones juveniles, la competencia es realmente intensa, agonística, con mucha presión, de manera que los jugadores cuando son sub-20, sub-17, ya están llegando a primera división sin extrañar lo que es la exigencia de un primer equipo, de manera que bueno, yo siento que podría empezar por ahí, ¿no? Por la exigencia desde los juveniles y por una competencia intensa, exigente, con mucha presión a nivel de liga, que se transfiera después a lo que es jugadores de selección que vayan a Europa o que compitan en el medio local y que sea similar su nivel de competencia y a la hora de confeccionar una selección que compita en un mundial, no solamente sea una gran selección con talentos y un gran equipo que colectivamente juega bien, sino que también tengamos ese factor que signifique, que todo el mundo habla del quinto partido, ese factor que signifique, a veces pasa por el sorteo, a veces pasa por cómo te confrontás después en cuartos de final, de manera que, y en octavos de final, de manera que yo creo que también cada eliminación en los mundiales prematura que nos ha impedido llegar al quinto partido, Ajá. ha tenido su anécdota, han tenido yo te puedo contar, Sí, claro. ¿no? No, tienes razón. Ahora, ¿qué pasa con la alimentación? Que creo que es un aspecto que no es menor, profe. La relación estatura-peso, masa muscular. De repente hay jugador como, pues, Chicharito, que ha triunfado en Europa. Jiménez me impresiona el físico, un mexicano de 1,89 con ese rendimiento. Pero hay otros que, futbolísticamente hablando, tienen mucho fútbol, pero que les cuesta jugar cada tercer día, profesor. El choque les cuesta, los desgastan, se lastiman. ¿Qué hay de este tema? No, evidentemente, Eugenio, hay un tema de raza, hay un tema de raza. Nuestro somatotipo no es el somatotipo alemán, ni el estadounidense, ni el italiano. La característica del jugador mexicano, obviamente, pasa por un jugador sumamente resistente, producto de su nacimiento en la altura, vivir en la altura, entrenar en la altura y competir en la altura. Y la raza, producto de todas estas cosas externas, está condicionado por ser una raza resistente, quizás alejado un poquito de los temas de potencia o de las capacidades de potencia y velocidad, que lo pudiera hacer, como tú dices, al momento del choque, al momento de disputar, acelerar, los elementos que componen el fútbol y las acciones que componen el fútbol desde el punto de vista de elementos de fuerza, remate, lanzamientos, saltos, choques, cambios de dirección, aceleración, desaceleración, todos estos elementos están condicionados por un determinado tipo de fuerza. Y eso es quizás en lo que el jugador mexicano deberá mejorar y siento que sí está mejorando, pero yo creo que Chucky Lozano no ha desentonado en Holanda, Moreno, Chicharito, Ha habido varios. Marco Fabián, no sé, ahora. Guardado. Guardado ha hecho carrera en Europa, y Jiménez ahora. Yo creo que si hay 5 o 6, sí pueden haber 20, 25, nada más que es cuestión de buscar la preparación justa y necesaria para esos elementos. No es que estemos tan alejados ni de los métodos, ni de la tecnología, ni de la capacitación en este momento de lo que pasa en Europa o Sudamérica. El chiquito Lainez todavía le falta, ¿no? Bardecer un poquito, ¿no? Sí, o quizá le faltó jugar algún añito más en México, consolidarse en México, y sí, obviamente ese tipo de físico, aunque uno podría decir, bueno, pero Messi, la estatura no lo favorece, pero bueno, Sí. el talento y la capacidad cognitiva de Messi, estamos hablando de que es uno en el mundo, ¿no? La normalidad es que tenga que ir acompañado de algún físico de alguna manera, o de capacidades más que nada, que tengan que ver con el mejor rendimiento en el fútbol. De acuerdo con usted. Bueno, ya para acabar, ¿alguna anécdota que me quiera contar
del 2002, de aquel mundial? ¿Algo que quiera compartir? No, ¿O lo sorprendo con la pregunta? no, cosas que te van quedando matrizadas en la memoria Uh-huh. y más allá de que hoy todo el mundo recuerda la triste eliminación ante Estados Unidos, Uh-huh. eh, 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 porque sí, el equipo venía embalado y venía para hacer cosas buenas, y obviamente perder contra Estados Unidos a todo el mundo le duele, Uh-huh. pero aquella selección de Estados Unidos era una muy buena selección, que Uh-huh. después de eliminarnos a nosotros, hizo un gran partido posterior contra Alemania, Uh-huh. con predicamentos, ¿no? Pero, por ejemplo, producto de esa eliminación, la gente se olvida de lo que fue el gran rendimiento contra Croacia, con Uh-huh. victoria, gran rendimiento contra Ecuador, con victoria, y el gran rendimiento contra Italia, que nos empatan faltando 5 minutos, con Italia casi eliminada del Mundial. Es Entonces, correcto. sí, entonces recuerdo justamente ese día, un tricampeón del mundo como Italia, dependía del resultado nuestro, pero dependía también del resultado que se estuviera dando entre Ecuador y Croacia, y saqué el famoso gol de Jared Borghetti, luego de 16 toques y un golazo con Uh-huh. Pong, la verdad, para mí el gol más lindo de México en los mundiales, ¿sí? La verdad fue 16 toques y un gol prácticamente de espaldas al arco, Uh-huh. girando la cabeza y sorprendiendo por la acción a Buffon. En ese momento Italia estaba quedando eliminado, no sabía del resultado de Croacia-Ecuador al mismo tiempo, y cuando faltan 5 minutos entra Del Piero, y Del Piero nos empata faltando 5 minutos. En Uh-huh. ese momento se mete toda Italia, todos los jugadores de Italia a la cancha, a festejarlo, y en un momento cuando faltaban 5 minutos, México intenta ir al frente para lograr ganar el partido, y toda la banca de Italia, y Trapattoni incluido, nos decían, calma, 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 decía, toquen, 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 ya no ataquen, ya no ataquen. Y un poco por la sorpresa de todo eso que estaba pasando, me acuerdo que en un momento, porque Javier les pedía salir jugando, y en algunos momentos un poco Uh-huh. de situación en la zona media, México elabora 5 o 6 pases consecutivos en la mitad de la cancha, y la selección de Italia a la banca nos aplaudía de que no los atacáramos y le hiciéramos daño y no lo vayábamos a dejar eliminados, ¿no? Y eso me queda un poco con orgullo, porque un tricampeón del mundo lo pusimos realmente en predicamentos, y estuvo a punto de quedar eliminado, y la fuerza de México en ese mundial, y en ese partido particularmente con Italia, que lo tuvimos para liquidar 2-0, terminó pidiendo la hora y terminó aplaudiéndonos de que no les atacáramos y que no le hiciéramos daño, ¿no? Muy interesante la anécdota. Te agradezco mucho, profe Daniel Ipata, desde la sana distancia. Que todo salga bien, que estés pues lo mejor posible, dadas las circunstancias, y que esto ya una vez que lo hayamos pasado nos podamos saludar. Claro que sí, Eugenio. Muchísimas gracias a ti por acordarte, por acortarme el día. Y llama todas las veces que quieras, que ahí Gracias. seguimos pendientes, y con mucho gusto platicar contigo, que es también enriquecedor siempre por tu calidad y por tu sapiencia.